Puede parecer que el problema de la contaminación en las ciudades es algo reciente y propio de nuestro tiempo, pero no podemos estar más equivocados. Ya a principios de los siglos XIX y XX, con la primera y la segunda revolución industrial, ciudades como Londres, Nueva York o París ya padecían este problema. Por aquel entonces, el caballo era el principal medio de transporte y decenas de miles de animales generaban toneladas de estiércol a diario en las calles. Además del humo de las fábricas y calefacciones que, como pasa hoy en día, contaminaban, y mucho más que ahora, el aire que todos respiraban. Nuevas fuentes de energía como el vapor, el petróleo o la electricidad se postulaban como alternativas sostenibles. Aunque se tiene conocimiento de prototipos de coches eléctricos previos al de Robert Anderson, a él se le atribuye el invento en la década de 1830. Siempre nos han dicho que el primer automóvil fue el Motorwagen que Karl Benz presentó en 1885. Pero la realidad es bien distinta. El primer automóvil fue el de Robert Anderson. Lo inventó allá por 1834 y era eléctrico. Así que esto de los coches eléctricos no es un invento de ahora y ya nació hace casi 2 siglos como respuesta al grave problema de contaminación y salud que se vivía en las grandes ciudades. Años después, mientras en París se construía la Torre Eiffel, Gaston Planté y Camille Faure hacían de las baterías recargables una realidad. Este avance supuso un punto de inflexión para la movilidad eléctrica, aunque inicialmente los coches eléctricos eran prácticamente en su totalidad artesanales. Tan artesanales casi como el primer automóvil de vapor que construyó Nicolas Cugnot ya en 1771, que en realidad era un carro movido por vapor. Pero a este y al eléctrico de Anderson le siguió el que diseñó Thomas Parker, que después de electrificar el metro de Londres construyó un coche que se movía con electricidad. Así que está claro que el coche eléctrico no es tan moderno como algunos piensan. Pero fue en Estados Unidos donde el coche eléctrico empezó a gozar de mayor popularidad, gracias a modelos como el Electrobot de 1894, capaz de alcanzar los 32 km por hora y con una autonomía cercana a los 40. Es en esta misma época cuando el apellido Porsche suena por primera vez en el sector automovilístico, y fue precisamente gracias a un coche eléctrico, el Ayer Lohner P1. Fue la primera creación del joven ingeniero Ferdinand Porsche. Pero ya antes de cerrar el siglo XIX, un automóvil superaba por primera vez la barrera de los 100 km por hora. Sí, fue un eléctrico llamado la Jamais Constante. Paralelamente se desarrollaban los coches de combustión y los de vapor. Unos eran ruidosos y poco fiables, y otros requerían de mucha antelación para funcionar, aunque ambos contaban con mayor autonomía que los eléctricos. Al entrar en el convulso siglo XX, los hermanos Wright realizaban el primer vuelo de un avión con motor y el hombre comenzaba también su conquista del aire. Los primeros aviones, el automóvil sustituyendo a los caballos en unas ciudades que no paraban de crecer y crecer. ¿Y qué tipo de coches se veían entonces por las calles? Pues os sorprenderá saber que en Estados Unidos, en esa época, los eléctricos copaban el 38% del mercado, bastante más que en la actualidad. En 1899, la Baker Motor Vehicle empezó a producir el Baker Electric, un vehículo tan apetecible que el mismo Thomas Alva Edison adquirió uno de ellos. Gracias a las baterías de níquel-hierro patentadas por Edison, las prestaciones de los automóviles Baker Motor Electric mejoraron notablemente. Pero era Olivier P. Fitzle quien fabricaba una de las mejores baterías de la época, tanto que le permitían recorrer 160 kilómetros con una sola carga. Para demostrarlo, viajó desde Lincoln hasta Nueva York en un modelo Frinsley Victoria. Los coches de Frinsley se convirtieron en un rasgo de distinción para ricos y famosos. Seguramente el nombre de Henry Ford nos suene a casi todos, ¿verdad? Famoso por ser inventor de la cadena de montaje que le permitió ser el primero en fabricar coches en gran serie con su Model T. Bien, pues el señor Ford era un fiel defensor de la movilidad eléctrica tal y como declaró en 1914. Creo que al final el motor eléctrico se utilizará universalmente para el transporte en todas las ciudades grandes y que el automóvil eléctrico será el transporte familiar del futuro. A pesar del prototipo del coche eléctrico que Edison construyó sobre la base de un Model T, el éxito de la cadena de montaje de Ford y la reducción de costes que supuso desbancaron cualquier intento de desarrollar un Model T eléctrico. Aunque hay quien afirma que el lobby del petróleo pudo ejercer presión, como cuando los talleres de Edison, donde se desarrollaba su coche eléctrico, ardieron. Las estaciones de carga domésticas eran cada vez más comunes y los talleres empezaron a ofrecer servicios de carga durante la noche por un módico precio. ¿No suena de algo?
Parece que la historia se repite hoy, ya entrado el siglo XXI. Es cierto que la tecnología actual está mucho más avanzada que entonces, pero ¿qué le pasó al coche eléctrico para que su desarrollo se estancara hasta hace relativamente pocos años? La próxima semana os seguimos contando esta interesante historia y lo descubrimos juntos.